Vamos a hablar del caso del general Sanabria. Este hombre que fue detenido, que era responsable de la lucha antidroga, un hombre que trabajó en inteligencia del Ministerio de Gobierno, en contrainteligencia. Este caso, que junto con el de Huanchaca y el del Barbachocas, el del narcoavión, son los más sonados en relación a un personero de la policía del gobierno de turno. Estos son los casos más sonados en la historia de esta nación. Pero vamos a verlo, el caso en cuestión, el que vamos a tocar a continuación, Sanabria. El general en retiro de la policía, René Sanabria, se acogió al derecho al silencio en una audiencia realizada en una corte de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Según reportó la AP a un medio de comunicación escrito, la Fiscalía del Distrito Sur de este estado lo investiga por presunta relación con narcotraficantes. Según la nota, su abogada Christy O'Connor dio la información. Mientras tanto, en La Paz, su familia encontró un abogado para hacer frente al proceso. Esta tarde presentaron un memorial al juzgado noveno que atiende el caso de los 4 policías investigados por presunta asociación con narcotraficantes. Según las investigaciones, se conoce que iban a exportar droga, de ahí que se sospecha el viaje a Panamá. A la fecha no se conoce el contenido del memorial presentado en La Paz. Mientras tanto, que la Embajada de los Estados Unidos comunicaron que efectivamente el caso es atendido en la Fiscalía del Distrito Sur de Miami, Florida. La policía panameña, juntamente con la DEA norteamericana, decidieron detener a René Sanabria y llevarlo hasta Miami, donde en este momento está guardando reclusión. El abogado del Ministerio Público en Bolivia, porque hubo una reacción inmediata del Ministerio, intentando detener a otros policías subalternos a Sanabria, argumentando que tenían relación directa con el caso que estamos en este momento observando. Veamos a los detenidos, por favor. Los vínculos de algunos policías con narcotraficantes deben esclarecerse según el gobierno. Recientemente 4 oficiales que en su momento trabajaban en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico fueron remitidos al penal de San Pedro. Son Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos, Raúl Oña Moncada y Felci Antonio Calderón Gil. Esos son los oficiales. El caso se encuentra en el juzgado noveno. La Fiscalía Antidroga tomará más declaraciones, incluso se habla de oficiales del entorno del alto mando policial. Hay capitanes, coroneles, en este momento no tengo el dato en concreto, ¿no? Paralelamente se vienen desarrollando las investigaciones en Santa Cruz, donde se aprendieron a 9 personas. Él en su declaración en defensa material en la audiencia de medidas cautelares ha referido el nombre de varios oficiales. Entre ellos estaba el oficial Oña, que ayer ha sido detenido. No descartan que el clan Navia pueda tener relación con los policías recientemente aprehendidos, a quienes se los involucra con el narcotráfico a raíz de la detención de René Sanabria. Pero conozcamos al general Sanabria. ¿Qué hacía en la estructura de la policía y de inteligencia de este país en el último tiempo? El general René Sanabria tenía más de 20 oficiales a su cargo en todo el país. Era el encargado del Centro de Generación de Información en Bolivia después de que la DEA norteamericana fue expulsada del territorio nacional. En Santa Cruz también tenía casas de seguridad y centro de operaciones. Según se conoce, esta sería una de las casas de seguridad del Centro de Procesamiento de Información que estaba a cargo del general Sanabria, ahora detenido en Estados Unidos. Esta casa está ubicada cerca de la avenida Cumavi y Cuarto Anillo. Según una fuente, los policías destinados a la unidad de contrainteligencia eran los encargados de escuchar conversaciones telefónicas de otros policías para detectar si estaban involucrados con narcotraficantes. Esta casa sería el centro de operaciones de la oficina que era comandada por el general René Sanabria, ahora detenido en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. Según se conoce, esta vivienda fue incautada a un ciudadano peruano después de que la encontraron con sustancias controladas. Por la información que tenemos, el grupo de contrainteligencia trabajaba con tecnología venezolana y a pesar de que no existe una ley que permita escuchar conversaciones ajenas, ese grupo dependiente del Viceministerio de Gobierno oía conversaciones de policías y personas que marcaban para hacer seguimiento. El artículo 25 de la Constitución Política del Estado establece que ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones privadas. Para introducir este tema hablábamos de que históricamente con participación de personeros de la administración de turno, del gobierno de turno, está el caso Huanchaca y el caso Barbachocas.
juntamente con este donde un general de policía es detenido fuera del país, inclusive de acuerdo a la información, portando droga. Nosotros hemos invitado para hablar sobre este tema al excomandante de la policía, el coronel Rolando Fernández, que está con nosotros. Coronel, bienvenido. Uno, ¿está perforado el gobierno por el narcotráfico? En un momento un jefe antidroga en Santa Cruz habló porque se le cuestionaba el hecho de que llegaban a ciertos operativos y ya no había nadie, estaba solamente la fábrica abandonada y no había nadie. Y él decía, es que hemos sido perforados. Ahora, ¿ha sido perforada la policía en su más alto nivel? Bueno, acá hay que hacer una aclaración, Gary. Este general, de muy buena conducta hasta antes de este problema, manejó todo lo que significaba la lucha contra el narcotráfico, 2 años seguidos. Posteriormente, cuando él pasa a la reserva, ocupa un cargo muy estratégico dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Gobierno. Es una especie de unidad de contrainteligencia. ¿Qué quiere decir contrainteligencia? Que tiene que controlar lo que hacen los servicios de inteligencia de la Policía Nacional y por ende todos sus miembros. Acá viene lo interesante, ¿no? ¿Y a él quién lo controlaba? Entonces él tenía toda la oportunidad, tenía el cargo, la confianza seguramente de gente de su entorno y además el personal, porque esto es conexo. Muchos oficiales en diferentes destinos del país, como lo muestra la prensa, habrían participado en estos ilícitos y por ende es que ya se están deteniendo en base a las informaciones primarias que llegan del exterior. Me detengo en lo que usted acaba de señalar en relación a su puesto de contrainteligencia dentro del Estado, dentro del Ministerio, para controlar a los que hacen inteligencia en el país. ¿Se debe instruir una investigación al ministro? Aquello ya depende de lo que el Ministerio del Interior investigue, el Ministerio Fiscal o la Fiscalía investigue en base a la información que seguramente van a pedir tanto a Panamá como a Estados Unidos, porque hay que tener la información clara para ver más o menos los vínculos, el modus operandi, la forma en cómo esta droga ha sido traficada hacia Panamá, ya porque acá aparece otro elemento muy importante. La DEA estaba sobre aviso. Se habla de una orden de detención internacional contra este general, o sea que ya se supone, aquí ya presumimos un poco, de que no es la primera vez que lo habría hecho. Entonces ya habría antecedentes y tal vez hay alguna conexitud con algún grupo mafioso internacional, algún cártel que opere en la zona entre Panamá y Estados Unidos y Bolivia naturalmente, ¿no? Porque esto es conexo. Ahora, ¿por qué si la DEA, que fue expulsada del país, tenía información o manejaba datos en relación a la participación de este grupo de policías en este negocio ilícito del narcotráfico, por qué en el país no había la información? ¿Por qué? Porque lo que hace el ministerio después es una reacción a lo que sucede afuera. Después de que lo que sucede afuera dice hay que detener a este y a este. Pero previo a eso no hay absolutamente nada. Correcto. ¿Qué pasa? Que no hay relaciones ahorita diplomáticas con Estados Unidos. Entonces la cuestión política es determinante. Si no hay relaciones diplomáticas, menos las autoridades bolivianas van a tomar cartas en el asunto. Pero hay todavía un previo a esta segunda parte, que es una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo la repatriación del general porque ya conocían la información. Rechazada. Totalmente rechazada porque este es un delito, Gary, de lesa humanidad. Ataca a toda la humanidad. Entonces los países asociados convergen en normas internacionales para que los que cometan este tipo de delitos sean detenidos en el lugar que sea. Porque el delito, la persona puede ser detenida donde se cometió el delito, donde fue encontrada, donde se encuentran las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces uno de esos casos es el que se acomoda a esta situación. Le voy a hacer una consulta y voy a apelar a su experiencia como policía y a su conocimiento como juez, como abogado, perdón. A lo largo de este tiempo, uno ve, y uno debe enfocar la investigación. Usted hablaba hace un momento de que se debía ver cuál era la vinculación. Los nexos. Los nexos. Este tema relacionado con policías, también debe investigarse a los funcionarios, no policías, del Ministerio
para establecer un relacionamiento? Bueno, habría que saber quién lo invitó o lo designó a él a trabajar en esa unidad. Ya. Seguramente hay un documento, un memorándum, como se estila. Además hay que conocer cuáles eran sus funciones, qué atribuciones le concedieron a él y a quién informaba, porque se supone que él es subalterno de una persona que toma decisiones o estrategias dentro de los planes de interdicción contra el narcotráfico. Entonces, no de un policía, ¿no? No, él es dependiente del Ministerio de Gobierno. Ajá. Esa pequeña estructura compuesta entre 17 o 20 personas responden a una inquietud, a una preocupación, a un interés del gobierno, del Ministerio de Gobierno, para ver cómo se maneja esto, ¿no? Porque, lo decía al empezar a conversar, se detiene o se incauta mucha droga, pero ¿y dónde están los peces gordos? Entonces, ya aquello empezó a sonar, entonces el gobierno, tal vez tratando de despejar estas dudas, crea este tipo de unidades, ¿no? Que se dan en muchos países, pero eso sí tiene que ser muy bien controladas, porque lastimosamente acá el general Sanabria ha tenido la oportunidad, le han dado la confianza y él ha abusado de aquello y se ha convertido en un traficante, porque de acuerdo a la información que se conoce, él habría traficado con droga de Bolivia hacia Panamá. Coronel, gracias por habernos acompañado en esta explicación.